Aquí tenemos una entrada a una vivienda que podéis observar y en la cual tenemos pues aquí un montón de árboles, pinares, y lo que nos hacen es, nos provocan pues que se nos llene toda la entrada de hojas de pino, incluso de piñas, ya podéis apreciar por aquí, ¿no? De hecho, si observamos el camino, está lleno de hojas de pino, ya lo podéis ver, ¿no? Pero todo lleno de hojas de pino, una auténtica pasada. Y esto con una fregona o con una escoba no sale muy bien. Vamos a darle con la máquina. Vamos a empezar con este trocito de ahí, a ver cómo se va viendo. Venga, acompañarme. Bueno, podéis observar que incluso va levantando los trozos que está por ahí como de húmedo, que está como con arena. Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez al canal de Technotronic. ¿Habéis visto en el vídeo que al empezar cómo limpia esas hojas, esas pequeñas hojitas de pino, incluso piñas, incluso piedras, arrastra este soplador de la marca Ichika? Sí, pues bueno, quedaos conmigo porque vamos a ver más al detalle aquí. Vamos a hacer pruebas de limpieza y os voy a decir más al detalle cómo es este aparato y qué lleva por dentro. Vamos a ello, dentro intro. Pues entonces nos metemos a ello, chicos, y lo primero hay que decir que este aparato, este soplador de la marca Ichika, nos trae dos baterías, pedazo de baterías de 4 amperios 18 voltios, y lo que hacen en este soplador es ponerlas en serie. Las colocamos en ambos sitios, una en cada lado, y al ponerlas en serie pues obtenemos 36 voltios. Bastante autonomía para limpiar un montón de sitios. Vale, estas dos baterías nos traen un cargador rápido de 4 amperios, que en menos de 4 horas tendremos cargada una batería, y la otra pues yo le he hecho que en 1 hora y media más o menos tendremos nuestras dos baterías cargadas al 100% y disponibles para seguir trabajando. Nos trae la caja un manual de instrucciones, que podéis ver la foto del aparato, manual de instrucciones que nos viene también en español perfectamente. Bueno, no me voy a poner aquí a leer muchos detalles, os los voy a dar yo, pero quiero enseñaros, pues bueno, aquí veis el tubito, ¿no? Un tubo largo de unos medio metro, 60 centímetros, ¿vale? Ya lo podéis ver. PVC, un PVC bastante rígido para canalizar todo el aire que echa el soplador. Y aquí tiene una pestaña que es donde se nos agarra este tubo. Tubo de gran diámetro, la verdad. Vamos a ver ahora lo que es la joya de la corona, que es el soplador en sí. Aquí lo podéis ver, ¿vale? Fijaros. La verdad que tiene una apariencia estupenda. A mí el color este verde me encanta. Tiene motor brushless, ahí lo podéis apreciar. Muy facilote. Fijaros por aquí cómo es, tiene una rejilla para que no podamos meter la mano. Por aquí es por donde sale el aire. Y lógicamente, vamos a darle la vuelta para que lo veamos todos. Aquí es donde se engancha, fijaros, ahí es donde se nos engancha. Presionamos para adentro, presionamos más todavía y se nos engancha esto aquí. No lo voy a meter porque si no, no tendría espacio para seguir enseñándoos este soplador de Ichika. Vale, podemos ver pues que aquí tiene un gatillo, el cual en cuanto metamos las baterías y presionemos este botón, se nos va a poner en marcha. Tiene el modo eco, ¿vale? Vamos a verlo con vosotros. Mirad, vamos a meter una batería por aquí y la otra, pues como os he comentado, por el otro lado. Ahí, así es como queda. Entonces, ahora presionamos, enciende en modo eco. Si le damos al gatillo, ya se nos pone en marcha en modo eco. Volvemos a presionar,
Modo turbo. Bueno, le doy un poquito porque si no monto aquí una polvareda del copón. Vale, de esta manera ya lo tendríamos preparado para soplar. Muy fácil, muy sencillito, ¿vale? La velocidad que tiene este soplador, podéis alucinar, 162 kilómetros a la hora en el modo eco y en el modo turbo 212 kilómetros por hora que sale el viento de esta turbina que tiene dentro. Nos pesa aproximadamente unos 3 kilos, quiero decir que podemos mantenerlo perfectamente en la mano porque es muy cómodo. De esta manera lo agarramos y es bastante cómodo. Bueno, vamos a ver cómo sopla un poquito y luego sigo con más detalles. Bueno, pues por ejemplo aquí tenemos una entrada a un pabellón que tiene un montón de hojas, está todo sucio y nos vamos a poner a quitar las hojas. Fijaos por aquí también he de deciros que en el propio botón este de LED de aquí, cuando tengamos la batería baja, nos vayan a empezar el LED de color rojo a parpadear. Significa que nuestras baterías están con poca carga y habría que ponerlas a cargar en ese momento. También comentaros sobre nuestro soplador de Ichika, que es muy importante seguir las instrucciones de seguridad. Una de ellas, y os lo puedo decir ya de antemano, y totalmente, o sea, que sí o sí, os pongáis unas gafas de protección, y si podéis poneros una mascarilla, poneosla, sobre todo las gafas, porque a mí, por no ponerme gafas, al día siguiente de utilizar este aparato, de limpiar la entrada de la fachada de esa fábrica, me entró una conjuntivitis guapa, ¿vale? O sea, entonces, que os quede bien claro, utilizar gafas, mascarilla, y si podéis poneros unos tapones para los oídos, pues mejor, porque este aparato mete ruido, es un ruido, no te deja sordo, pero bueno, oye, mira, hay gente que igual tiene sensibilidad en los oídos y poner un poquito protección auditiva os viene bien. Bueno, aquí podéis apreciar la diferencia entre un soplador normal y el soplador de Ichika. Marcha a tomar por saco. Luego la potencia que tiene es que es brutal. Fijaros, ¿a dónde va la batería? ¡Opa! Tenemos aquí estos arbustos que lo típico es que se llenen de hojas y nadie las recoja, ¿no? Pues nada, vamos a darle caña con nuestro aparatito. Ya podéis ver cómo deja la tela, cómo se ve la tela perfectamente. Ahí, en ese lado de ahí, no se ve la tela, pero podemos también quitarle. Bueno, ya habéis podido ver cómo hemos dejado todo el seto este, desde aquí hasta el otro lado de allá. Todo limpio de hojarasca. Bueno, pues aquí podéis ver cómo levanta hojas el aparatito. No tiene ningún tipo de desperdicio, claro. Son hojas recién caíditas que no se meten entre la hierba. Y queda bastante limpio, la verdad. Ahí lo podéis ver donde se ha hecho la limpieza. O que te llueve un día en el jardín y te moja la mesa, pues nada, lo encendemos, le damos caña y que la lluvia no nos fastidie nuestra barbacoa, porque con el soplador de Ichika vamos a quitar todo el agua que nos haya quedado encima de la mesa. Vamos a cocinar entonces pues ahora. Bueno, pues este soplador a mí la verdad que me ha gustado bastante, porque al ser de baterías es muy manejable, no tenemos que andar con bujías, ni gasolina, ni historias, ¿no? Le metemos las baterías y a funcionar.
Como contras, ¿qué he encontrado este soplador? Pues bueno, que me ha traído solamente un cargador de batería. Hay un modelo de cargador que es doble y entonces nos cargaría las baterías pues en la mitad de tiempo, por poner una pega. Luego también me he encontrado una pega, que es que dentro de aquí dentro de lo que es la turbina, ahí dentro, no sé si se puede ver bien, fijaros, ahí donde alumbro, hay un tornillito que se suele soltar con el tiempo y hay que apretarlo con una carraca, una llave especial, ese de ahí que estoy enchufando. Bueno, es una pequeña tontería, pero bueno, hay que saberlo, ¿no? Entonces, quitando estos tornillitos, accedemos y con una carraca larga apretaremos ese tornillo de ahí, que es el de la turbina, para que todo el caudal que genera este soplador, pues no lo pierda, lógicamente. La verdad, a grandes rasgos, un soplador de la marca Ichica que tira con 2 narices, hay que decirlo así. Tira viento alucinante. Espero que os haya gustado también las muestras que os he puesto de gente que ha estado utilizándolo. Y nada, si os ha gustado el vídeo me dejáis un like, os suscribís por aquí abajo a mi canal. Cualquier duda, consulta o sugerencia os la atenderé encantado en los comentarios de este mismo vídeo o en mi grupo de Telegram de Todo Baterías. Nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Agur, agur.